25 years ago, Bill Strauss and I proposed that modern history, and certainly American history, runs in these long cycles of 80 or 90 years, which we call saecula. And each of these is divided into generation length units that we call turnings. So each saeculum has 4 turnings or 4 seasons. And we suggested at that time that America, this was in the late Clinton years, was in the third turning of the fall season. And we predicted that ultimately, certainly by the 2020s, we'd be in the winter season, the fourth turning. Here we are. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya tenía rato que no hacíamos video, pero aquí sigo. Ya estamos cada vez más cerca de el- la llamada Banana Zone, que ya lo habíamos hablado en otros videos. En esta semana tuvimos el recorte de intereses, de la tasa de intereses de parte de la Reserva Federal, y eso pues toma un tiempecito, porque no es inmediato, pero va a haber una inyección de liquidez o de capital en los mercados, lo cual va a aventar las acciones como las criptos también hacia arriba de una manera como no lo hemos visto en los últimos 5 años. Y pues una de las cosas que más tenemos que aprender a hacer cuando estamos operando los mercados es precisamente a tener la disciplina y la serenidad de pasar tiempos largos, depende de tu percepción de lo que sea tiempo largo, sin hacer absolutamente nada. Porque cuando te desesperas y dejas que te ganen las emociones, es cuando puede que vendas y entonces pierdas. Y pues todo este tiempo que he estado eh, precisamente no nada más esperando, sin hacer nada, con respecto al trading, no que no esté haciendo nada, estoy súper ocupado todos los días. He estado leyendo y el libro que he estado leyendo, que es de lo que quiero hablar el día de hoy, es un libro que fue en 1997 una colaboración de William Strauss y de Neil Howe. El libro en inglés tiene como título The Fourth Turning, la el cuarto giro, es lo que se llama. Y está bastante interesante porque pareciera que en aquellos años le escribieron una profecía a lo que está sucediendo el día de hoy. Habla de cómo seguimos patrones de 80 a 100 años en la historia que son repetitivos. Y pues vamos a hablar de eso el día de hoy. Yo quisiera recomendárselos. Si no son tan eh, sumergidos en la lectura, pues agarren el audiolibro. Pero yo creo que es uno de esos libros que todo mundo debería de leer. Este libro podríamos decir que es un tanto profético, basado en todos esos datos que dan y todas las estadísticas que hay el día de hoy. Pues casi 28, casi 30 años después, se están cumpliendo. Y quizá una vez que lo leas, empieces a preguntarte cómo fue eso posible. ¿Cómo es que estos dos tipos, casi 30 años antes, sabían lo que iba a pasar? Y esa es la teoría de Strauss y Hobby, que el tiempo avanza en ciclos de entre 80 y 100 años. Y ellos lo dividen en 4 giros de entre 20 y 25 años cada uno. Y el cuarto giro, que precisamente así es como se llama el libro, pues viene cayendo en lo que es la fase final. Y esto sería seguido por una reestructuración bastante elaborada en la sociedad. Y los autores de este libro, Strauss y Howe, eh, proponen que tras un desmantelamiento total de todas las instituciones gubernamentales que existen, habría una reestructuración en la sociedad. Y obviamente para desmantelar las instituciones gubernamentales que hoy existen, ellos comentan que debe de haber un conflicto social. Y por ahí ya te va sonando más o menos el tema. Y será la única manera en la que se asomaría entonces un nuevo orden
socioeconómico y político a manera mundial. Y lo que lo hace aún más aterrador, porque tiene mucha precisión, es la forma en la que ellos describen las situaciones en las que se llevan a cabo cada uno de los ciclos. Y lo que quisiera yo el día de hoy hacer es analizar las predicciones que ellos hicieron, las coincidencias con los eventos que están sucediendo el día de hoy y la eh, precisión con la que lo hicieron. Es bastante interesante. Ahora, todo esto no lo estoy haciendo para meterme miedo. Hay académicos que interpretan estas ideas de una manera y otras personas, los famosos conspiracionistas, obviamente van a darle otro punto de vista. Mi intención con esto y expresar el análisis de esta obra es simplemente traer hasta el frente para que te des cuenta de cómo en la historia se han repetido de manera cíclica los comportamientos sociales. Y eso me lleva a usar la palabra que muchos lo conocemos por la famosa película de la Matrix. La sociedad está diseñada a comportarse de cierta manera, a tener ciertas creencias y ciertos puntos de vista por diseño. Pero también la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Y entonces, si en realidad estamos en una prisión social, en un control total, pues al conocer la verdad tiene que traernos esa libertad. Bien, vamos ahora con los 4 giros. Y quiero que te sientes y tomes tu tiempo para escuchar de esto que vamos a hablar. Y obviamente, si con la introducción que hicimos fue algo que te llamó la atención, te invito a que mejor pongas pausa a este video, después escuches mi opinión y vayas y lo leas. Es bastante interesante, va a traerte una perspectiva diferente. Al empezar a leer el libro, pareciera ser que estamos leyendo el guión de una película. Pareciera ser que estamos leyendo eh, un, un cómic, el cual viene siendo la historia de nosotros desde niños, a los que hoy en día estamos en una edad adulta. Y el primer giro se llama La Cumbre. Y es una era de mucho empuje y de mucho optimismo. En esa era, en el primer giro, las instituciones gubernamentales son bastante sólidas, tienen unas bases muy fuertes y el individualismo es algo que es un tanto moderado. Y un ejemplo muy claro de esa era viene siendo lo que fue la post-Gran Depresión y la post-Primera Guerra Mundial, por un decir. En esa era nace lo que se le conoce la generación silenciosa. Esa era es la que nació entre 1925 y 1942. Esa generación vivió una era de una cumbre con un esfuerzo colectivo. Y toda esa gente vivió con mucha fe en lo que era el sistema que se había establecido en ese entonces. Y esa generación fueron los que crearon los cimientos de una sociedad que mucha gente el día de hoy extraña. Y en ese comportamiento de esa sociedad todos se echaban la mano, todos apoyaban a todos, todo era como más orientado a un núcleo familiar. Y hay una serie que yo recuerdo que pasaba en la televisión, muchos de ustedes debieron haberla visto, yo nunca la vi, la recuerdo, digo, no la vi completa, vi pedazos y hoy en día pues he podido analizar un poquito ya que la mencionan, eh, Los Años Maravillosos. No sé si algunos de ustedes la recuerdan, pero lo que hace esa serie es que encierra mucho el sentir de ese primer giro del que estoy hablando yo ahorita. Por ponerte como un ejemplo gráfico, en este momento, y puedas visualizar lo que es ese primer giro, la cumbre. Y es precisamente así como vivían en esa serie de Los Años Maravillosos, lo que nuestros padres y hoy extrañan, y obviamente nuestros abuelos habían fundado y es con lo que crecieron.
Después, obviamente, del primer giro tenemos el segundo giro. Y el segundo giro, el libro le llama El despertar. En este giro lo que vamos a encontrar es un auge en lo que es la rebelión cultural y la rebelión espiritual. ¿Recuerdas esa era, Jimi Hendrix y todos los hippies bailando para el festival? Ahí donde todos estaban empezando a cuestionar lo que son las instituciones y traen una revolución, vaya, ¿verdad? Porque empiezan a oponerse a lo que el sistema está trazando. Y el típico movimiento que se vivió en los 60s y los 70s, ¿verdad? El amor y paz, la generación de los baby boomers. En ese entonces nacen esos nuevos derechos civiles y esas nuevas éticas que provienen de ese movimiento de los hippies. Eh, Esas teorías venían de la gente más liberal y de los hippies. El día de hoy vienen de la gente que está más inclinada a ser conspiranoica, ¿no? De esa gente que hoy en día está buscando más una respuesta un tanto profunda de esa cosmovisión que está teniendo en ese momento uh, respecto a algún tema en específico. Eso es lo que encierra el segundo giro. El siguiente, que es el tercer giro, tiene un nombre un tanto ya que te baja la moral. Ese giro, según el libro, se llama el desmoronamiento o el desmantelamiento. Y es en ese giro, los autores enfatizan que se caracteriza por un individualismo muy extremo, que es la contraparte del primer giro, que es la cumbre, donde todo el mundo colaboraba en comunidad para poder funcionar, vaya, como una sociedad, que cada quien tenía su parte en la que pedaleaba, ¿no? Imagínate nada más los engranes y cada quien es una polea, vaya, y tiene su trabajo, ¿verdad? Y de esa manera era como funcionaba la sociedad. Y en el tercer giro, pues todo mundo quiere nada más hacer lo que le toca para y lo que le beneficia, lo único para lo que le convenga, vaya. Y al haber esa intención de autonomía, eso debilita las instituciones. Y eso es lo que se le podría llamar como si fuera un desgobierno moral, porque entonces empiezan a decir, bueno, esto que propone esta institución gubernamental a mí no me aplica, no me conviene, no me gusta, yo lo rechazo y no lo voy a respetar. Y esto correspondería más o menos, es el tercer giro, el del desmoronamiento, a la generación en la que yo nací, en los años 1980 a los 2000. En esa generación fue en donde empezamos un poco más a leer y no tanto a aceptar lo que se imponía desde las instituciones y a cuestionarlo y a decir, ¿qué es esto? Tienes el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur de México, por ejemplo, y a partir de ahí, pues hay un desquebrajamiento de una rebelión social a un sistema que esté en el momento. Y esto genera pues una guerra cultural, lo que también al haber más tráfico de la información se empiezan a destapar casos de corrupción gubernamentales y eso hace que la sociedad pierda la fe en las instituciones. Y entonces la sociedad, que es la parte de la sociedad que es la más apaleada, empieza a crear eh, el enfoque o a voltear el foco hacia esos movimientos de las instituciones gubernamentales que nada más favorecen a unos cuantos y no a todos. Y empiezan pues, a ponerlos en la mira, ¿no? Y al haber más tráfico de nuevo de la información, pues todos nos empezamos a enterar y empezamos a indagar más y ya cada quien forma una opinión, la cual trae una división. Y entonces es justo acabamos, ¿verdad?, con un resultado con eh, similar a lo que está pasando el día de hoy, en el que escuchas que mucha gente dice es que no importa por quién votes, si eres derecha o eres de izquierda, la cosa sigue igual. La economía no mejora, aunque me prometen que va a estar mejor, los precios siguen subiendo, mi ingreso está bajando y la confianza en las instituciones
no importa en qué parte del mundo estás, se va perdiendo y se va degradando. Y viene una etapa de abstención en la que la gente ya no le importa, para elegir gobernantes o presidentes, no le importa participar porque está decepcionada. Y entonces empieza a crecer una etapa como de rebeldía y de una, ¿cómo podríamos decirlo? Una eh, ebullición, de manera negativa obviamente, porque es de enojo hacia todas las instituciones. Esa ebullición y enojo social. Y es precisamente ahí lo que esos comportamientos ya de enojo nos llevan a lo que el libro menciona como el cuarto giro. El cuarto giro te lleva a la crisis. En esta crisis tienes un colapso social, una rebeldía cívica. Y entonces una vez que surge esa desestabilización social, básicamente lo que sucede como resultado de eso es una destrucción y una reconstrucción del sistema. Entonces, según el libro, basado en los datos, más o menos cada 80 años estalla o hay un levantamiento social, hay una crisis social. Y lo menciona como ya sea una guerra civil, una guerra mundial o una rebelión, revolución de los pueblos de manera interna, la cual destruye las viejas instituciones y crean unas nuevas. Para esto manejan la nomenclatura que se viene oyendo desde los discursos históricos de Papa Bush, en el que se escuchó por primera vez en una plataforma mundial el par de palabras del nuevo orden mundial. No sé si lo recuerdan. Un ejemplo de ese levantamiento social y civil fue precisamente la Revolución Americana, que finaliza en 1783. Y si te vas a ver el calendario de los eventos históricos en los Estados Unidos, 80 años más tarde, después de la Revolución Americana, tienes la Guerra Civil. Es curioso. Exactamente 80 años más tarde, después de la Guerra Civil de Estados Unidos, tienes cuando estalló la, la Segunda Guerra Mundial. Y aquí te va el dato más curioso. Si a 1945, que es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, le sumamos 80 años, ¿qué año es? Precisamente nos da 2025. Y no necesito darte detalles de todo lo que está sucediendo, de cómo estamos a las puertas de tantos tambores de guerra y conflictos mundiales por todos lados. Y pues no hace falta que yo recapitule todo lo que está ocurriendo. Allá en el Medio Oriente, con Irán, el asunto con Ucrania y Rusia, el asunto con Venezuela, el asunto entre México y Estados Unidos. Este cuarto giro, el giro actual, estaría precisamente asociándose a los millennials como protagonistas. Y esto sería así como una especie de un invierno, y los enfrentamientos no solamente serían externos, sino también internos, es peleas y diferencias entre los mismos núcleos que conforman una sociedad en una zona. Estamos definitivamente viviendo unos tiempos horribles, de mucha convulsión. Mira lo que sucedió precisamente con esta chica ucraniana que fue atacada allá en las Carolinas en el transporte público. La apuñalaron y desgraciadamente fallece. O la muerte de el activista conservador Charlie Kirk. A eso sumémosle la tensión que se está generando con Venezuela, las broncas en las que se está metiendo Israel, donde ya empieza a hacerse un bando de países islámicos. Apenas veía la semana
en la semana que precisamente los países este, árabes estaban eh, haciendo un bando con Pakistán, para que si Israel llega a atacar a Pakistán, ellos van a meterse a defenderlo. Y ahí ya tienes un desastre tremendo. Y quizá podríamos también ahí aventar a río revuelto las amenazas de Estados Unidos con los aranceles a todo el mundo de que si no cooperan, pues les ponen los aranceles. No que eso sea un problema bélico, pero definitivamente preciso en la sociedad de los gente que tiene una opinión diferente a otro grupo, este, genera esa discordia interna, ¿verdad? En la sociedad. ¿Y cuáles serían las predicciones clave de este cuarto giro? Que nos están gritando con todo que estamos precisamente parados en el eje del cuarto giro. Si resumimos los eventos actuales más modernos, te vas a dar cuenta cómo funciona. Lo primero que quiero mencionar es la crisis que hubo en el 2020. Strauss y Hobby, los autores del libro, ellos adelantaron que vendría precisamente una gran crisis de índole histórico que traería catástrofe a nivel mundial. Ellos no dan especificaciones, pero lo mencionan como un asunto de un colapso nuclear, ecológico, financiero. El panorama está abierto. Al fin del día es un colapso. Y ese colapso del 2020 vendría a marcar el fin del giro anterior o del ciclo anterior. Y en otro libro que ellos mismos escribieron, que quizá podemos hacer otro video de ese libro se llama Generaciones. En ese libro ellos hablaban de una catástrofe planetaria, o sea, en todo el globo. Eso podríamos hoy asociarlo con el evento de la pandemia y todos esos efectos económicos y sociales que trajo, ¿verdad? El asunto del encierro. Otra de las cosas que tenemos hoy en día, pues es esa lucha que hay de los jóvenes contra los viejos, ¿verdad? Yo ya soy de esos viejos. Y los jóvenes que tienen otras ideas que están teniendo una baja tolerancia a la disciplina y a las reglas impuestas, ¿verdad?, en la sociedad. Entonces, hay un término que utilizan mucho en las redes sociales en español que le llaman la generación de cristal. No están equivocados. En el libro menciona que la gente que nació precisamente entre los 80s y los 2000s, pues estaríamos atravesando un asunto de una presión social y económica. Ese sería parte de nuestra vida. O sea, si alguien iba a hablar acerca de su vida, eso iba a ser un evento que iba a marcar la generación. Y en efecto, pues obviamente la teoría de este libro sitúa a esa generación como la generación que tiene que hacer el trabajo del héroe, del Superman, que tiene que resolver la crisis, que tiene que resolver la bronca que se está presentando en ese momento, en este momento. Mientras que esa generación de los boomers, que vienen siendo nuestros padres, representan a ese hombre fuerte y autoritario que impone, pero que es una generación que ya está en declive. Y el día de hoy, el millennial es el que está en el poder. Y en algún punto, pues se tocó el tema de un enfrentamiento de la generación de los millennials contra los boomers, precisamente enfrentando eh, pues ese empuje por traer esos cambios radicales. Y esa generación de los boomers, que son la generación de los mayores, ellos siendo, al ser más conservadores, pues estaban resistiéndose a esos cambios con los millennials. Y eso es algo que vemos hoy en día bastante marcado. Los liberales contra los conservadores, los de izquierda contra los de derecha, los progresistas contra los conservadores. Y pues esto genera una especie de lucha que pareciera no acabar, ¿no? Pero ahí está precisamente
el punto importante, que esta lucha, al finalizar el proceso de entre los de derecha y izquierda, conservadores y liberales, van a dar partida al nacimiento del último ciclo, a lo cual le llaman los autores el renacimiento social, lo cual los autores lo llaman en su libro la recreación del el sistema o de la nación. Y lo que proponen es como una recreación del sistema, pero de una manera colectiva, tomando en cuenta la opinión de todos para poder establecer el nuevo orden, que en el momento va a ser un caos total. Y entonces volvemos a reciclar lo del giro número uno, que era posguerra o post Gran Depresión, donde había un consenso social y todos participaban y volvemos a ser equipo y volvemos a ser uno y vamos a echarnos la mano. No estamos ahí aún, porque históricamente no me van a dejar mentir, después de las guerras mundiales, la primera y la segunda, los pueblos del mundo han emergido como más unidos para reconstruirse, hay una unión, ¿verdad? Social en la que todos se apoyan. Entonces este libro, que viene siendo una profecía realmente, está exponiendo que a partir de este caos en el que estamos entrando surgirá un nuevo orden superior que va a traer la paz. Y para mí eso prefiero ponerlo en palabras sencillas y decir que va a ser un reseteo en toda la extensión de la palabra. Si todo lo que escribieron William Strauss y Neil ha sucedido, lo que está queriendo decir esa profecía es que precisamente en estos momentos estamos viviendo el clímax de la zona en la que todo entra en caos. Ese clímax que orilla al fin de un ciclo y el inicio del que sigue de manera histórica, como lo decíamos, cada 80 años. Y que como relojito, en los pasados 80 años, que en cada ciclo ha sucedido. Y esta viene siendo una crisis que no se puede evitar, no se va a evitar, solamente se tiene que atravesar. Y aunque lo queramos negar, los síntomas de esa crisis ya los vemos a diario. Basta abrir el internet, el Instagram, ver las noticias. Lo están sucediendo cosas que dices, pues eso no pasaba antes. Yo digo que sí sucedía, no a los niveles o a los números que sucede el día de hoy, pero hoy en día la información viaja tan rápido que nos enteramos de cosas que no nos enterábamos antes. Y que ya para cuando podía llegar a ser noticia o llegaba la noticia a otra parte del mundo era irrelevante porque había sucedido hace 6 meses. Europa como Unión Europea, pues esa economía está colapsando. Las sociedades están divididas en varios lugares del mundo, las ciudades principales y los países principales del mundo. Y lo que venía siendo el orden a nivel mundial, pues se pareciera estar desquebrajando. Así que una vez que leí el libro, no me pregunto si ya estamos en el cuarto giro. Más bien, me, la pregunta sería, ¿quiénes van a sobrevivir el cuarto giro? ¿Seremos tú y yo parte de la generación que va a reconstruir la nueva manera de llevar a cabo la reestructuración de la sociedad? ¿O vamos a quedar ahí nada más nosotros atrapados en la historia del viejo mundo, como le ha ocurrido a otras civilizaciones ya olvidadas en la historia? Y si la historia
tiene ese reloj de 80 años. Entonces estamos precisamente atravesando la medianoche. Con esto concluyo este corto video. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Suscríbete y compártelo con quien pienses que le pueda gustar. Dale like y nos vemos en el próximo video. History repeats itself in 80-year blocks called saeculum, but we'll just call them history blocks. Not exactly 80 years. This is history, not math, but roughly the span of a human lifetime, maybe 80 to 90 years. Within these 80-year history blocks, we have 4 turnings of around 20 years each. We usually call them generations. This book calls them turnings. Turnings are sort of like seasons, like spring, summer, fall, winter. Throughout our history, we've had these 80-year blocks, and the 80-year blocks have been remarkably similar to each other. We're in one now. The first turning, the first season, is a high, an upbeat era. The second turning is an awakening, a passionate era. The third turning is an unraveling, a downcast era. And the fourth turning, well, sorry, but fourth turnings suck. The fourth turning is a crisis, an era of upheaval. We're in a fourth turning right now. So let's take a look at our saeculum, our history block, the history block that we're in the crisis of right now. Our high began after our World War II victory. By our, we mean America's. These are America's history blocks and turnings. During a high, the getting is good. We had the most even distribution of wealth during our high. You could work at a gas station and afford to buy a house. This high is the period that the MAGA hats refer to. We got Hank Williams and Elvis and Little Richard and the birth of rock and roll. We launched monkeys and men into space. This is when the Mustangs and Corvettes first came out. Our high ended with the assassination of John F. Kennedy on November 22nd, 1963. The high is not a high for everyone, of course. America still had a segregated South. Homosexuality was illegal and considered a mental disorder. The high is a period of conformity. The age of nonconformity and of social justice begins during the Awakening, our passionate era. During the Awakening, we had Martin Luther King and the Civil Rights Movement, acid, Vietnam protests and Vietnam itself, the Women's Liberation Movement, Stonewall and the Gay Rights Movement, great movies, great music. This is when the first Macintosh computer came out. The Awakening is a time of increasing individualism. This second turning, this awakening, ended with the re-election of Ronald Reagan in 1984. Things get messy during the third turning, during the unraveling. We got the fall of Soviet communism and the beginning of the Russian gangster state. The greatest musicians of the time sang about violence and decay in their deteriorating cities. The LA riots, OJ, the bombing of Bosnia, and the Columbine high school shootings on the same day. September 11th, the wars in Afghanistan and Iraq. Our unraveling ended with the financial crisis of 2008. A fascinating fact about this book is that it was written during the last third turning, published in 1997. But the book predicts now, what's happening now in this fourth turning. And what's happening now is right on schedule. "80 years ago, in the last fourth turning, America had her Great Depression, then World War II. 80 years before that, the Civil War. 80 years before that, the Revolutionary War. Now it's our turn to save the country." So where do you fit into all this? What's your role? It depends when you were born. Each generation, each cohort, tends to embody a specific archetype. An archetype that will move the society towards the next high. Each generation's archetype
is the characteristic that will define the generation in its prime, in midlife. The boomer archetype is the prophet. Bill Gates and Steve Jobs are boomers and prophets. Both predicted that one day everyone, not just big corporations and governments, would own a computer. Gates even predicted a crisis like COVID-19 5 years beforehand. The writers of this book are boomers and prophets. Gen X is the nomad generation. The quintessential Gen Xer, Elon Musk, builds things that move us from one place to another. Rockets, electric cars, hyperloops, nomadic devices. But the millennials, raised during the unraveling, will emerge as the hero generation during this crisis. These are the Parkland High students, the frontline hospital workers, and Malala Yousafzai. The book says millennials will be the World War II heroes of our history block. We don't know what Gen Z will do, but they will be an artist generation. From them will emerge the next Bill Withers, Toni Morrison, or Bob Dylan, all born during the last crisis, all from an artist generation. The history block before ours ended with World War II and began with the Civil War, 80 years prior. The history block before that ended with the Civil War and began with the end of the Revolutionary War, 80 years prior. Every 80 years or so, something big comes along and changes everything.